Ok, vamos a estar considerando este tema de la apostasía, que es una profecía teológica, y no se dejen asustar por el nombre dominguero de apostasía, ¿verdad? Porque vamos a ver exactamente qué significa, y y recordando, ¿verdad?, que esta serie de mensajes de profecía principalmente no tienen como propósito presentar todos los detalles de los eventos, exactamente qué va a suceder, sino más bien ver y entender que estos eventos proféticos se van a cumplir, pero que poco a poco se está formando ese cumplimiento final. Que un cumplimiento de una profecía no va de 0% y de repente, ¡pum!, 100% se cumplió la profecía. No, va poco a poco. Esa profecía que se va a cumplir 100%, se está cumpliendo poco a poco, el 10%, 15, 20. No sabemos nosotros ahorita qué porcentaje va, ¿verdad?, el cumplimiento de las profecías de la Biblia, pero sabemos que se van a cumplir, y lo que yo quiero que ustedes vean, que los sucesos que están pasando en nuestros días, hacia allá nos llevan. Que pueda uno tener esa visión clara de que sabemos nosotros conectar lo que enseña la Biblia con lo que está pasando en la sociedad, en la vida diaria. Porque si nosotros no vemos eso que está pasando y lo asociamos con la Biblia, cuando menos pensemos vamos a estar en el lugar incorrecto. Vamos a estar del lado del mal en vez de permanecer en el lado del bien, en el lado bíblico. En el lado bíblico. Y eso es lo que yo quiero evitar, que a ustedes no les vaya a pasar eso, ¿verdad? Porque está el lado de la Biblia y está el lado del humanismo. Y dentro del humanismo, yo, como les he dicho, yo no sé, ¿verdad?, cuántas de estas personas y estos grupos poderosos que están trabajando para que se haga un solo sistema, que se pueda rehacer el mundo para producir un mundo mejor, y están trabajando para eso. Yo no creo que muchos de ellos tengan en la mente decir, yo estoy obrando para que se pueda establecer el reino del anticristo. No, pero en su mentalidad humanista, en sus creencias, creen que están trabajando para establecer un mejor mundo, un mejor sistema, y en realidad no se dan cuenta que están trabajando para poder establecer el reinado del anticristo. ¿Por qué? Porque lo que quieren es que haya un solo gobernante en el mundo, y ese va a ser el anticristo, y para eso pues tiene que haber un solo sistema de gobierno. Ese es el socialismo. Una sola, lo que la Biblia le llama una sola moneda, un solo sistema financiero en el mundo. Tiene que haber eso, están trabajando para eso, que haya un solo sistema financiero en el mundo, que haya una sola moneda. Y vemos, ¿verdad?, que poco a poco se va estableciendo eso, como antes en Europa, cada país europeo tenía su propia moneda. Ahora ya tienen el euro, todos tienen la misma moneda. Uno que otro país no ha querido meterse a ese sistema, pero la gran mayoría de los países europeos ya tienen una sola moneda. Entonces son cosas que vemos que se van acomodando poco a poco para el establecimiento del reinado de ese líder que va a venir, ¿verdad? Y que nosotros, como por eso es lo que les digo, nosotros no podemos detener que se cumplan las profecías, pero nuestra meta es procurar no estar yo de ese lado, apoyando ese movimiento que va hacia allá, sino que yo esté del lado de la verdad bíblica, en el que yo sé que no puedo detener el que se cumplan esas profecías, pero yo no voy a ser parte de eso. Y todo esto, ¿verdad? Todo esto tenemos que entender quién es el que está detrás de la cortina, manejando todo estas organizaciones, estas personas y todo, para llevarnos a un globalismo. ¿Quién está trabajando detrás de la cortina? ¿Quién creen ustedes?
Satanás. Satanás es el que está trabajando en todo esto, porque sabemos que Dios es el Rey de Reyes, Señor de Señores, el soberano, pero sabemos que dentro de la voluntad permisiva de Dios, vemos lo que vemos, ¿verdad? Que dice, el Dios de este mundo. ¿Se fijan cómo se representa a Satanás? Ahora es con una D minúscula, no con la D del Dios verdadero, pero sí como alguien que está gobernando, controlando, alguien que cautiva corazones, que cautiva voluntades. Dice, el Dios de este mundo, Satanás, ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio, que muestra la gloria de Cristo, quien es la imagen de Dios. Entonces, Satanás está obrando, él está obrando, no lo podemos ver, pero él está obrando, así como Dios no lo podemos ver, pero él está obrando también. Y él está obrando, cegando el entendimiento, que las personas no puedan entender, no puedan creer la verdad de Dios. Entonces, por lo tanto, ellos creen en las verdades producidas por el sistema de Satanás, que es lo que le llamamos el mundo, es el sistema de Satanás, que le llamamos también ese sistema el humanismo. Todo lo que el ser humano, el hombre considera que es de valor y que va a ayudarnos a ser mejores personas, a hacer un mejor mundo, eso es lo que es el humanismo. Y Satanás está detrás de todo eso. Él está detrás de todo eso. Por eso es que el apóstol Pablo, cuando él escribe la carta a los hermanos en Éfeso, les recuerda lo que ellos eran antes de venir a Cristo. Y les dice, vivían en el pecado, igual que el resto de la gente. Dice, ustedes estaban igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Entonces se fijan que, como luego vacilamos y decimos, Satanás no descansa, sí, no toma vacaciones, no toma breaks, no toma nada, ¿verdad? Él está obrando, 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 y él es el líder de los poderes del mundo invisible. Dice que ese es el espíritu que actúa en el corazón. Entonces él está obrando a nivel de corazón, de sentimientos, de la voluntad, de pensamientos. Él está obrando, obrando, obrando. Por eso les digo, los que están acá en el humanismo, empujando para un sistema globalista, socialista, en realidad ellos no creen porque ni siquiera creen que existe Satanás. Ni siquiera, porque la mayoría de estas personas que forman parte de estas agrupaciones poderosas, muchos de ellos se dicen ser ateos. Ni siquiera creen en la existencia de Dios, menos en la existencia del diablo. Y en realidad es el diablo el que está detrás, moviendo todo la agenda para que llegue a su meta, que es la meta de Satanás, que se pueda establecer el anticristo como gobernante único aquí en la tierra. Entonces, es importante que nosotros veamos verdaderamente cómo Satanás opera tan poderosamente en las vidas de las personas. Es más, ¿verdad que si usted se atrevería a decirle a su papá, a su mamá, a un familiar suyo que no es cristiano, o a un amigo, compañero de trabajo, decirle, ¿sabes qué? La razón por la que tú no quieres ni venir a mi iglesia ni nada es porque tu padre es Satanás. ¿Se atrevería usted a decirle eso? Que dice, pues, nomás que listo para el pleito, nada más, con que tome unas clasecitas de karate para estar listo, porque esto se va a poner bueno, ¿verdad? Si yo le digo eso a una persona, tu padre es Satanás. Bueno,
hay cosas que son verdad y que son duras, ¿verdad? Porque es la verdad. Sin embargo, Jesucristo, siendo Dios, Él no era políticamente correcto y se lo dijo a los líderes religiosos de su tiempo. A los líderes religiosos, a los fariseos, a los saduceos, a los escribas, a los ancianos, a los sacerdotes. Él les dijo, ¿verdad? Les dijo, ustedes son de su padre el diablo. Ahí delante de ellos les dijo eso. Y quieren cumplir los deseos de él. Desde el principio el diablo ha sido un asesino, porque él sabía qué eran las intenciones de ellos para con Jesús. ¿Qué es lo que querían hacer con él? Matarlo. Querían eliminarlo. Y eran los líderes espirituales de la nación. Eran los que representaban a Jehová Dios. Eran los expertos en la palabra, en la ley, eran los expertos y sin embargo lo querían matar. ¿Por qué? ¿Porque eran verdaderos creyentes? ¿Sí o no? No, no eran verdaderos creyentes. ¿Se fijan cómo uno puede aparecer como un verdadero creyente? En vestimenta ellos se vestían de tal manera que la gente cuando salían sabían, la gente luego lo sabía, decían, el rabino fulano, el maestro, y los atendían, los trataban con mucho respeto y admiración y hasta les daban algo, ¿verdad? Porque decían, estos son nuestros líderes espirituales. Y sin embargo, querían matar al tan esperado Mesías por los judíos que tenían décadas y décadas esperando y soñando y orando que viniera el Mesías, que viniera el Mesías. Y cuando vino, lo querían matar. Y aquí les dijo Jesucristo, ¿por qué razón lo querían matar? Dijo, porque su padre es el diablo. No es Dios, su padre. Como ustedes quieren creer y hacer creer a la gente, su padre es el diablo. Por eso es que ustedes tienen intenciones de matarme. Entonces, vemos, ¿verdad?, que Satanás está obrando en los corazones, en las mentes de las personas. Y muchas veces las personas pueden aparentar ser algo que verdaderamente no son. Que verdaderamente no son, ¿verdad? Y entonces, Satanás, en su forma en la que él está obrando en el sistema, quiere llegar al punto en que se establezca ese un solo líder, como ya lo querían hacer ahora con lo de la pandemia. ¿Se acuerdan que les enseñé unas citas de personas de poder que decían, para poder manejar esta pandemia va a ser necesario que podamos tener un solo líder global que pueda representar al mundo entero? Y ya se hablaba de eso y muchos, sí, ¿verdad? Como les digo a algunos aquí en Estados Unidos, ¿verdad? Del partido progresivo o liberal, decían, sí, nosotros proponemos al expresidente Barack Obama para que él sea el presidente o el líder global, ¿verdad? Y así sacaron varios nombres, ¿verdad?, de quién podría ser el que dirigiera, ¿verdad?, al mundo entero. Entonces, tenemos que ver que por eso en Apocalipsis, que Apocalipsis ya nos presenta los eventos ya en el tiempo de la tribulación. Y dice, ¿verdad? Dice, y la serpiente, Satanás, dio a la bestia píselo. Dice, y la serpiente, Satanás, dio a la bestia, al anticristo, su poder y su trono y gran autoridad. ¿Se fijan? Por eso es que vimos también pasajes en los otros mensajes pasados que ninguna nación, ninguna persona iba a poder contra el anticristo. ¿Por qué? Porque él va a tener el poder de Satanás. Va a tener el poder de Satanás. Va a tener su trono, va a reinar en todo el mundo, va a ser el Dios de este mundo y va a tener la autoridad.
total, global. Global. Entonces, con esto es lo que les quiero hacer ver, cómo Satanás está obrando ahorita para llegar a este punto. Para llegar a este punto. Y cómo ahorita todo se está acomodando, se está viendo que sí, cuando esto suceda, no va a ser ninguna sorpresa. ¿Por qué? Porque ya ha habido intentos de hacer esto. Y cada vez los intentos van a ser más posibles que se logren, más posibles que se logren hasta que se logre. Hasta que se logre esto. Y se va a lograr. Por eso el apóstol Pablo le aclara a los hermanos de Tesalónica que, pues ya, ¿verdad? Sabemos que desde los tiempos del Nuevo Testamento siempre se levantaban falsos maestros con falsas doctrinas y les habían dicho, ¿verdad?, a los hermanos de Tesalónica que Cristo ya había venido, como esta carta, por ejemplo, a los tesalonicenses. Es como 45, 50 años después de la ascensión de Jesucristo. Entonces ya habían pasado años y les empezó a decir, no, Él ya vino. Y todos, ¿cómo que ya vino? Oye, pues, ¿por qué no la perdimos, la venida de Él y esto y lo otro? Y entonces el apóstol Pablo les escribe para aclararles y les dice, nadie os engañe, ni os atrape de ninguna manera, porque no vendrá, ¿verdad?, la venida de Jesucristo, no vendrá sin que antes venga la apostasía, que es una palabra griega, apostasía. Muchas de las Biblias la presentan así, una transliteración, nomás ponen apostasía, como aquí lo vemos, pero lo que quiere decir esa palabra griega, ahí está en paréntesis, dice, es decir, la gran rebelión, el abandono de la fe por parte de los cristianos profesos. O sea que la palabra apostasía, la Biblia profetiza que va a haber una gran apostasía, que va a haber un gran número de personas que decían ser cristianos y se saldrán del cristianismo, se apartarán de la fe. Que va a haber un gran número. Ahora, lo que les quiero hacer ver también con este mensaje es que eso está sucediendo poco a poco. Está sucediendo la apostasía. Es como todas las demás profecías que poco a poco van tomando forma, van tomando forma, van tomando forma. Dice ahí, ¿verdad? Y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de destrucción, que es el anticristo, el que está destinado a ser destruido. Esto que está en paréntesis en la versión amplificada lo agrega para explicarnos el significado de las palabras. En el original no lo agrega. Entonces, cuando dice de que venga la apostasía, ya nos explica ahí, ¿verdad?, que va a ser un gran número de personas que van a abandonar la verdadera fe. La verdad, se van a apartar de la verdad, habiendo estado y profesando ser creyentes, ser cristianos, pero se van a apartar. Dice, entonces les está diciendo, no crean que ya vino Jesucristo, porque todavía esto no ha sucedido. Y entonces, cuando eso suceda, que vean ustedes ese gran apartamiento de la fe, entonces se va a establecer el liderazgo del anticristo. El hombre de pecado, el hijo de destrucción, el que está destinado a ser destruido al final de cuentas. Dice, eso va a suceder, así es que no se dejen engañar, dice, no se dejen atrapar por falsas enseñanzas, porque no es así. Entonces, también el apóstol Pablo, escribiéndole a Timoteo, que era el pastor en la iglesia de Éfeso, le dice, ¿verdad?, de la apostasía. Le dice, ahora bien, el Espíritu Santo nos dice claramente que en los últimos tiempos, que son ahorita estos últimos tiempos, algunos se apartarán, apostatarán de la fe verdadera, se apartarán. Seguirán espíritus engañosos y enseñanzas que provienen de demonios. Porque, hermanos, tenemos que creer que toda doctrina falsa, enseñanza falsa, el autor de donde vienen principalmente es de Satanás.
Podrá uno decir, oh, esta enseñanza, tal escritor o tal líder de tal religión, pero al final de cuentas, si vamos más atrás y abrimos el telón, ahí está Satanás. Por eso es que la Biblia nos dice claramente la fuente de las falsas doctrinas, la fuente de esas falsas enseñanzas, dice, ahí provienen de demonios, para que no lo veamos tan insignificativo, como luego lo veo que digo, ¿por qué muy fácilmente se van allá a alguna otra iglesia con muchas doctrinas falsas y no les duele, no les preocupa, no les molesta nadita? Nadita les molesta. ¿Será porque son apóstatas o qué será? Yo no sé, yo no soy Dios para saber eso, ¿verdad? Pero ¿por qué es? Y aquí claramente nos dice, ¿verdad? Los últimos tiempos. ¿Cuáles son los últimos tiempos? Bueno, lo que quiere decir esa frase, hermanos, es que desde el momento que Cristo ascendió, ¿se acuerdan ustedes que un ángel les dice a los apóstoles, dice, ¿qué están viendo ahí arriba? Ese mismo Jesús que ustedes ven ascender, Él mismo volverá. Entonces, desde que Él ascendió y que esperamos que Él vuelva, comenzaron los últimos tiempos, los últimos días. ¿Por qué? Porque hoy puede ser el último día, ¿verdad? Cristo puede venir en cualquier momento. ¿Quién sabe la hora? ¿Quién sabe el día? Dígame. Nadie. Entonces, si es hoy, ¿no es el último día? Sería el último día. Entonces, cada día que pasa, en realidad nos acercamos más a ese cumplimiento final y definitivo de su venida. Pero mientras sabemos que estamos en los últimos días, los últimos tiempos, porque en cualquier momento Él puede venir por su iglesia. Entonces dice, y algunos apostatarán de la fe verdadera, se apartarán. Es lo mismo, así vean, apostatar, apartarse de la fe verdadera. Así es como lo pueden ustedes resumir el significado de la apostasía y la profecía que el apóstol nos presenta. Dice, no. Antes de que venga Jesucristo, van a ver ustedes esa defección, esa salida de la fe verdadera de muchas personas que se van a salir. Por eso, para resumir y aclarar lo que es la apostasía, dice, la apostasía espiritual ocurre cuando una persona que una vez afirmó ser creyente se aparta de lo que antes profesaba creer. ¿Ok? Continúo. Un apóstata no es alguien que fue salvo y luego perdió su salvación. ¿Ok? No es así. Yo sé que otras iglesias que tienen en realidad falsa doctrina, todos esos pasajes que hablan de apostasía los usan para decir, ya ven que la salvación se puede perder. Ya ven que la salvación se puede perder. Pero no, son pasajes que hablan de apostasía. Por eso dice, un apóstata, aunque afirmó ser creyente, nunca fue salvo en primer lugar. Nunca fue salvo. Aparentaba ser salvo, pero no era salvo, de veras. ¿Por qué creen que vemos la advertencia de Jesucristo? Dice, en el día final muchos dirán, Señor, Señor, déjame entrar, mira yo todo lo que hice y esto, y decir, no te conozco, apartados de mí. Y el Señor dijo, no todo el que me llame Señor, Señor entrará al reino de los cielos. Va a haber mucha apostasía, muchos que creían y aparentaban ser creyentes, no lo son en verdad y van a terminar, y vamos a ver, ¿verdad?, algunas razones por las cuales terminan saliendo de la fe. Y esto, ¿verdad?, de apartarse de la fe verdadera es algo que ya estaba sucediendo también en el tiempo de los apóstoles. Por eso es lo que digo, cómo Satanás va trabajando poco a poco, nomás que vaya la cosa en aumento. Porque, por ejemplo, vamos a ver este pasaje en Colosenses. Aquí el apóstol Pablo, escribiendo a los colosenses, les dice, les manda saludos Lucas, el médico amado, y también Demas. Demas era
otro de los acompañantes de Pablo en los viajes misioneros, era un misionero que andaba estableciendo, ayudando a Pablo a establecer iglesias en 3 diferentes continentes, andaba bien activo sirviendo al Señor. Eso es ahí en Colosenses. Como 5 o 6 años después, vuelve a escribir el apóstol Pablo a Timoteo y le dice, porque Demas, habiendo amado los placeres de este mundo presente, me ha abandonado y se ha ido a Tesalónica. Aquí está, ¿verdad? Un apóstata. Se salió de la fe verdadera. Eso andaba con Pablo, de misionero. Cualquiera pudiera asegurar que era un verdadero creyente. O díganme ustedes si dudaban que Judas fuera falso. Le confiaron tanto el resto de los apóstoles que lo escogieron para que fuera el tesorero. ¿Se imaginan cuánta seguridad tenían en Judas? Y sin embargo, Judas está en el infierno. Era un apóstata. Era un apóstata. Entonces, no es que pierdan la salvación, sino que nunca fueron salvos desde un principio. Y eso es lo que me preocupa con muchas iglesias que nomás ya hacen a una persona cristiana nomás porque llega ahí de visitante, ya lo tratan bien, le ponen atención, le gusta, se queda ahí y ya es mi hermano en la fe, ya es miembro de la iglesia. Y la persona en realidad nunca ha nacido de nuevo. Es nada más como quien dice, pues le gustó el club y se unió al club. Pero al rato va a salir la verdad cuando venga la defección, cuando salgan de ahí. Por eso es que el apóstol Juan, que fue el último de los apóstoles, ya habían matado a todos los demás apóstoles, él fue el último que quedó, por eso él fue el que escribió Apocalipsis. Y ya más o menos en el año 90, 95, ¿verdad? Ya estamos después de Cristo. Él escribe, ¿verdad? De algo que desanimaba en las iglesias ya, ¿verdad? Y les escribe y dice, no se desanimen por la gente que se va. Dice, salieron de nosotros, dice, que al principio parecían ser cristianos, pero en realidad no eran de nosotros, porque no habían nacido verdaderamente de nuevo y no habían sido transformados espiritualmente. Porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero ellos salieron, ¿verdad?, enseñando falsas doctrinas para que se mostrara claramente que ninguno de ellos es de nosotros. ¿Se fijan? Lo que dice la Biblia. Ya en ese tiempo tenían esa situación de gente que llegaba y aparecía ser un verdadero cristiano y para allá y de repente apostataban de la fe. Y ahí andaban hablando mal de los apóstoles, hablando mal de los ancianos de la iglesia, hablando mal de la iglesia y diciendo esto y enseñando otras cosas, ¿verdad? De que no, pues es que esa iglesia apostataron completamente de la fe. ¿No es algo que se ve muy común en nuestros días? Y entonces ese era un problema, ¿verdad? Que ya estaban ellos confrontando. Porque miren, les voy a dar nomás 2 ejemplos así que sonaron mucho, ¿verdad? En años pasados, de personas que eran bien conocidos, ¿verdad? En el mundo del cristianismo, como por ejemplo, ¿verdad? Marty Sampson, ¿ok? Marty Sampson. Él es compositor, músico y líder de adoración del grupo de la banda de Hillsong, ¿ok? La iglesia de Hillsong. Él casi como quien dice, con toda la música que produjo, los cantos que produjo, él es casi el que hizo famoso la iglesia de Hillsong con su música. Bueno, pues el 23 de agosto del 2019 declaró públicamente que ya no se identificaba como cristiano. Dijo, no soy cristiano. No soy cristiano, no he sido cristiano. Y decía, ¿verdad?, que había traído esa carga, se le había estado aumentando y aumentando esa carga de aparentar, decir soy cristiano cuando en realidad no lo soy, y que sintió un gran alivio cuando ya declaró no soy cristiano. Y cualquiera podía decir, válgame, un hombre tan lleno del Espíritu Santo que le dio tanta música, tantos bonitos
letras de música y que dirigió a una mega iglesia a crecer con el impacto de su música y su fama y todo eso, ¿cómo que no va a ser un verdadero cristiano? Apóstata. Apóstata. Es de una iglesia carismática, ¿verdad? Hillsong, una iglesia carismática. Pero los apóstatas vienen de toda clase, porque este es otro ejemplo de un conservador, ¿okay? De un conservador. Y aquí tenemos, ¿verdad?, el ejemplo de Joshua Harris, ¿okay? Joshua Harris, expastor y también líder del movimiento de pureza evangélica en la iglesia Covenant Life en Gettysburg, Maryland. Él fue el escritor de un libro, ¿verdad?, que estuvo como número 1 y ganó una medalla de oro. Le dije adiós a las citas amorosas. I Kissed Dating Goodbye. Anunció que ya no era cristiano y que se estaba divorciando de su esposa. Paquete completo, dijo. Ni Cristo ni mi esposa. Vámonos. Toda la basura. Y es que también desde muy joven, apenas tenía 22 años de edad cuando escribió ese libro y tenía mucha facilidad para hablar y sí, escribía muy bonito, hablaba muy bonito y todo y rápidamente se hizo famoso. Pero pues en realidad es muy diferente a hacerte un cristiano verdadero. Entonces, vemos, ¿verdad?, que muchos están abandonando la verdad, la verdadera fe. Están abandonándola, la verdadera fe. Y tenemos que ver que eso es parte de esa profecía que nos dice que no crean que para que les sirva como señal, dijo Pablo, de la venida de Jesucristo, primero van a tener que ver este gran abandono de la fe verdadera de la gente. De gente que va a estar abandonando la fe verdadera. Entonces, yo vi un artículo que estaba fechado el 13 de abril del 2021 y decía el título: todos están dejando el cristianismo, pero pocos saben a dónde va, a dónde está yendo esta gente. Pues no van a ningún otro lado. Entonces, esta desviación de la fe bíblica está ocurriendo con tanta frecuencia que ya se hizo una nueva palabra, ¿okay? O sea que estas personas que han apostatado, que han dejado la fe verdadera, pues ya no son evangélicos y ahora se les conoce como, y ellos mismos se llaman, exvangélicos. Exvangélicos, así son. Y lo dicen con mucho gusto, ¿verdad? Con mucho honor, con mucho poder, ¿verdad? Ahora, antes de enseñarles algunas información, quiero para su información, ¿verdad? Quiero enseñarles las diferentes generaciones, cómo se dividen las edades para hacer generaciones. Tal vez ustedes han visto eso, ¿verdad? Y aquí se los resumo, ¿verdad? Como se considera que está la generación silenciosa, que son los nacidos en el 1928 a 1945, que tienen la edad entre 78 a 95 años. No crean que yo soy de esa generación, ¿eh? No, señores. ¿Sí? No, esa no es mi generación. Luego viene los baby boomers. Ahí sí ya entro, ¿verdad? Nacidos entre el 46 y el 64. Baby boomers andan entre los 59 a los 77 años de edad. ¿Okay? ¿Quiénes son baby boomers aquí? Levanten la mano si usted es un baby boomer. Yo sin ninguna vergüenza levanto mi mano. Aquí tenemos varios. Miren, debería de no tener problema, nos dicen babies. Babies. Okay. Así es que no se preocupen. ¿Saben por qué dicen babies? Porque ya para esta edad debemos de andar chimuelos. Okay. Bueno, y luego viene la generación X, entre el 65 y el 80, ¿verdad? Estos son entre 43 a 58 años. ¿Quiénes son generación X? A ver, levanten su mano. Generación X, muy poquita generación X.
Okay, y luego viene los milenarios, generación milenaria, okay, millennials, nacidos entre el 81 y el 96. Levanten la mano los milenarios aquí. Mucho milenario, ¿verdad? Okay, lo cual, por eso lo puse así con amarillo, porque el estudio que les voy a enseñar tiene que ver con los milenarios, porque de aquí en adelante consideran que es una edad clave para que la iglesia sobreviva o decaiga. Sobreviva o decaiga. Así es que está en ustedes y los que siguen determinar qué va a pasar con la iglesia de Jesucristo. Si van a terminar ustedes siendo apóstatas o verdaderos creyentes. Son de 27 a 42 años los milenarios, que ya casi entraba yo ahí. Y luego la generación Z, nacidos del 97 al 2012, de 11 a 26 años de edad. Levanten la mano los Zetas aquí. No los matones Zetas de México, sino generación Z, ¿verdad? ¿No hay nadie en Z? Levanten la mano sin miedo. A ver. Tan temerosos así son los Zetas que no pueden levantar la mano, hombre. Ok. Y luego tenemos ya la última generación, la generación Alfa, del 2010 al 2025. Ellos son los que son alrededor de 0 a 10 años de edad. Generación Alfa. Ahora, le quiero enseñar ahora el estudio que se hizo con los milenarios, los millennials. Como les digo, porque de ahí en adelante se va a determinar, ustedes van a determinar qué pasa con la iglesia de Jesucristo. Por los años que les quedan todavía de vida, muchos, y son años determinantes para la salud de la iglesia, para que se fortalezca o se debilite. Ustedes lo van a determinar. Yo no, yo ya voy de salida con rapidez, ¿verdad? Y ustedes no, están en su prime, en su mero tiempo. Entonces, fíjense lo que dice sobre los milenarios, millennials y religión. En el 2008, el 31.9% ellos declaraban no ser parte de ninguna iglesia. Desconectados completamente del cristianismo. Pero 10 años después, en el 2018, subió casi el 10% de personas que se consideran que yo no quiero nada con la iglesia, desconectado de la iglesia, no quiero saber nada. Es preocupante, ¿verdad? Como les digo, son generaciones que vienen en el que está el futuro de la iglesia, en su vida espiritual, en la realidad de su conversión. Ahí está. Y fíjense, esta otra, cómo la asistencia, la membresía a una iglesia cristiana aquí en Estados Unidos. Cuando se empezó a hacer estos estudios en 1937, el 73% de la población eran miembros de una iglesia cristiana. 73%. En 1980 bajó poquito, al 70%, pero bajó. En el 2000 bajó un 5% al 65% de la población. En el 2010 al 59%. Y ahorita en el 2020, 50%. Díganme ustedes si no está habiendo apostasía, si no están gente saliendo, para que el 50% han salido de la iglesia. Y es lo que la profecía nos dice. Profecía. Entonces, lo único que tenemos nosotros que hacer, porque no podemos detener tal cosa, pero sí lo que tenemos que hacer, como les digo, es yo asegurarme que estoy del lado correcto, que no soy un apóstata, tengo una fe verdadera, verdaderamente nacido de nuevo. Ahí es donde yo debo de asegurarme. Ahí es donde yo debo de asegurarme. Y no continuar tal vez con la falsa creencia de que no, pues sí, yo soy porque yo crecí en un hogar cristiano. Yo siempre les dije a mis hijos, porque ellos nacieron en un hogar cristiano con nosotros, ¿verdad? Que no,
No porque hayas nacido en un hogar cristiano automáticamente eres cristiano. Tú necesitas nacer de nuevo, igual que nosotros lo necesitamos. Lo mismo era nuestro último hijo que nació ya, ya como quien dice, él creció en un hogar conmigo como pastor. Le digo, no porque hayas nacido, crecido en un hogar de un pastor, ya eres cristiano automáticamente. Tú necesitas nacer de nuevo, así como yo necesité nacer de nuevo. Entonces no hay tal cosa de que una persona ya culturalmente ya sea un verdadero cristiano. Por herencia soy un verdadero cristiano. Porque voy a una iglesia cristiana ya soy un verdadero cristiano. No, se requiere un nacimiento de nuevo verdadero. Eso Jesucristo le dijo a ese líder religioso, fariseo, Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. Y eso es lo que es necesario, nacer de nuevo. Si no, no se es. Déjenme les enseño nada más, como quien dice, en dónde estamos en la historia y hacia dónde nos movemos, ¿verdad? Es una cronología de los eventos del fin. Es una cronología, ahí está en inglés y en español. En rojo está en español. Ahorita estamos así viendo todo hacia su izquierda. Estamos en la presente era de la iglesia. Ahorita estamos en esa era, la era de la iglesia. ¿Ok? Ahí estamos. Esa era de la iglesia comenzó con Cristo. Él estableció su iglesia y su iglesia continúa hasta ahorita, ¿verdad? Y entonces esta era de la iglesia va a terminar ahí con el rapto de la iglesia. ¿Se fijan ahí abajo donde dice rapto? Cuando Cristo venga y recoja a sus verdaderos creyentes y se los lleve a su presencia. Y este evento no es algo que toda la gente va a ser testigo. Dice que Él va a venir como ladrón en la noche, de repente, ¡pum! No van a ver a Cristo, pero Él es el que se va a llevar a la gente. Dice, en un parpadear de ojos, ¡pum! Dice, los muertos en Cristo resucitarán primero y luego los que estemos aún con vida nos uniremos con ellos en el cielo, dice la Escritura. Entonces viene, y ahí cuando el Señor levanta a su iglesia, entonces es ahí cuando ya queda el camino libre para el establecimiento de todo lo que ahorita se está trabajando por medio de estas organizaciones, de estas gentes poderosas, humanistas, para crear un mundo mejor con un solo líder, con un solo gobierno socialista, con una sola moneda, con un solo todo, y entonces entra el anticristo ahí en ese periodo de la tribulación. Y el periodo de la tribulación se le denomina de dos maneras. Los primeros 3 años y medio se les dice los principios de dolores. O sea que los sufrimientos y la tribulación, sí va a ser fuerte, pero no tan severa como en los últimos 3 años y medio, que eso es lo que se le llama la gran tribulación. Ahí es donde se aceleran los juicios de Dios contra el mundo, a tal manera que después de los 7 años, Cristo viene. Se fijan acá, dice, el regreso de Cristo. Así como Él se llevó a los suyos, a los verdaderos creyentes con Él, Él vuelve, ahora sí, todo ojo lo verá, Él vuelve con sus ejércitos, con sus creyentes que se llevó, para establecer aquí en la tierra un gobierno, un reino por 1000 años, como siempre lo hemos deseado. Siempre hemos deseado tener un presidente perfecto, líderes perfectos, un gobierno perfecto, un mundo perfecto, todo en perfecto. Cristo lo va a hacer. Él sí lo va a hacer. El anticristo no, pero el Cristo, Él sí va a hacer por 1000 años ese mundo que tanto hemos deseado nosotros que sea perfecto. Y después de esos 1000 años, pues viene el juicio final y luego se entra a la eternidad en el cielo. Entonces, el punto que estoy tratando de que ustedes vean, entendamos, es que
vemos la aceleración de las personas que están apartándose de la verdad, ¿verdad? Vemos los números y aquello va en aumento y en aumento y en aumento. Vemos cada año no está mejorando, que dijéramos, no, pues está en aumento, está en aumento. Por eso yo les digo a ustedes, hermanos, inviten, porque ya nomás por naturaleza, dejando que esta vida corra su curso, en vez de que vengan, se van. Entonces nosotros tenemos que, como les digo, hay que estar del lado correcto, no del lado equivocado. El lado equivocado es que no me importa que siga la desbandada, que se vayan y allá, pues si quieren irse al infierno, que se vayan. No, yo del lado correcto. Yo tengo que preocuparme por mis familiares perdidos y todo. ¿A poco quieren que se vayan al infierno? ¿A poco quieren que se queden en la gran tribulación? No, no lo queremos, ¿verdad? Si verdaderamente creemos en todo esto, pues yo estoy seguro que no lo creemos. Entonces la apostasía está en aumento. No está disminuyendo, está en aumento. Entonces, para mí, esta es otra señal de que nos estamos acercando al final a una velocidad cada vez mayor y mayor y mayor. Entonces, ¿qué quiere decir? Por eso el Señor dijo, cuando ustedes vean las señales que se están cumpliendo, dice, pues es porque ahí viene. Dice, así como, dice, ustedes son buenos para ver las señales. Y dice, hijo, está nublado y va a llover. Dice, son buenos para ver esas señales y determinar lo que va a pasar. También vean las señales de mi venida. ¿De cuándo mi venida? ¿Qué tan cerca pueda estar mi venida? ¿Ok? Entonces, la apostasía, ¿verdad? El abandonar la fe que uno profesaba tener en Jesucristo, ¿verdad? Habiendo sido uno expuesto a la verdad de Dios y al final de cuentas terminar saliéndonos, dejándola. ¿Okay? Es algo que Jesucristo también ya nos había advertido de esta situación. Cuando en una de sus parábolas, ¿verdad? Él ilustró esto cuando dice, miren, Dios es como un sembrador, que Él, su palabra, la esparce. Está esparciendo su palabra. Y la semilla cae en diferentes clases de tierras. Bueno, hay una clase de tierra, la del pedregal. Fíjense lo que explica acerca de esta tierra. Dice en Mateo 13, 20, 21, dice, las semillas sobre la tierra rocosa representan a los que oyen el mensaje y de inmediato lo reciben con alegría. Oyen el mensaje y dicen, oh sí, yo voy a seguir a Cristo, yo estoy dispuesto a servir a Cristo, vivir para Cristo y ya, ¿verdad? Las personas dicen, oh. Y claro, ¿verdad? Que uno pues siempre tiene que dar el beneficio de la duda, ¿verdad? Y decir, oh, esta persona se convirtió. Como ahorita, ¿qué les dije yo? En el culto de inglés una persona hizo profesión de fe. Yo no soy Dios para decir, oh, fue falso lo que yo no soy Dios para poder decir, no. Yo doy el beneficio de la duda, le doy gloria a Dios, le doy gracias a Dios y voy a tratar de ayudar a esa persona para su crecimiento espiritual, pero yo no sé, ¿verdad? Si que sincero haya sido, si haya sido obra de Dios o haya sido una emoción de la persona nada más, sin haber habido un nacimiento de nuevo. Entonces, dice que de inmediato lo reciben con alegría. Quiere decir que esta persona pues ya se une al movimiento cristiano y ahí anda, ¿verdad? Pero dice, pero como no tienen raíces profundas, no duran mucho. Dice, se apartan de la fe, apóstatas. Van a apostatar de la fe, que es apartarse de la fe. En cuanto tienen problemas o son perseguidos por creer en la palabra de Dios. ¿Se fijan? O sea que en cuanto viene la presión del mundo, y la presión viene porque tú crees de cierta manera que se opone al sistema secular. Y entonces la persona cede. No, yo no. Es como en los tiempos del Nuevo Testamento que los romanos hacían que toda persona se inclinara ante la estatua del César y dijera, César es Señor. Pues sí, muchos cristianos cuando sabían, si no haces esta profesión de fe en el César, te vas a ir al
al circo romano allá para que te coman las fieras a ti y a tu familia. Dice, sí, el César es señor y señor mío, y muchos lo decían, ¿verdad? Apostataban de la fe, mientras que otros no, decían, no, Cristo es Señor, te vamos a dar otra oportunidad, les daban hasta 3 oportunidades. No, Cristo es Señor, la última, Cristo es Señor, vámonos a ser devorado por las fieras. Hoy en día acabamos de ver algo similar, ¿ok? Algo similar. Que les dicen, si no se vacuna, va a perder su trabajo. Si no se vacuna, esto. Si no se vacuna, entonces viene el sistema y presiona. Y uno dice, ay, perder mi trabajo. No, pónganme el 666. Al cabo hay mucho lugar aquí, ¿verdad? Póngale, pero pues, ¿qué hago yo sin trabajo? Hay que ser realistas y empieza muy fácilmente uno con la lógica humana decir, no, pues ¿cómo que ahí qué voy a hacer pues? Y no, y a poco mi hijo me están chiquitos y me piden comida y qué les voy a dar, y no, pónganme la señal, vacuna, háganme lo que sea. Y empieza, como dice aquí, cuando son perseguidos por creer en la palabra del Señor, dicen, oye, pues ¿para qué voy a seguir con esta farsa? Ahí nos vemos. Pónganle la marca que quieran ponerme, vacúnenme con sangre de Satanás si quieren, con lo que sea, pero yo no quiero, ¿verdad?, perderme nada de los beneficios que me puede dar este sistema, ¿ok? Este sistema. Entonces, por eso, hermanos, es bien importante que uno verdaderamente esté verdaderamente convertido. Y esa es una de mis preocupaciones. No es porque yo nomás quiera criticar otras iglesias y tenga envidia porque son iglesias más grandes que la mía, que esta y todo. No, porque a mí me interesa que las personas escuchen la verdad de Dios, el verdadero evangelio, porque no es que haya otro evangelio que pueda salvar, hay solo un evangelio que puede salvar. Y muchas iglesias no les presentan a la gente ese evangelio, se conforman con los números, que venga mucha gente, que se sientan cómodos, que se sientan a gustos, y ellos mismos dicen, ya Dios se encargará. Pero como decía el eunuco que iba leyendo la Biblia, decía, pero ¿cómo voy a entender si no hay quien me lo explique? ¿Cómo me voy a salvar si no hay quien me predique el evangelio? ¿Cómo me voy a salvar? Entonces, y muchas veces el evangelio que se les llega a predicar para que según esto hagan profesión de fe, es un evangelio que está completamente diluido. Cristo te ama y Él te quiere salvar y perdonar para poderte dar una vida próspera. ¿Quieres recibirlo? Haz esta oración, repite y ya eres cristiano. ¿Creen ustedes que ese es el evangelio de salvación? Puede ser que, pues, pero bíblicamente, ¿ustedes creen que Jesucristo predicó eso? Es decir, Dios te ama. No, principalmente Cristo lo que les dijo es, la ira de Dios está sobre ustedes. No les dijo, Dios te ama. La ira de Dios está sobre ustedes. O sea que Él enseñó los dos lados de la moneda, el juicio de Dios y la gracia de Dios. Presentó las dos, no nada más un solo lado de la moneda. Cristo te ama. Pues sí. ¿Y Cristo te quiere salvar? Sí, ¿salvar de qué? Entonces, Jesucristo nunca predicó ese evangelio, al contrario. Fíjense, Él muy bien podía, porque dice la Escritura, que una multitud le seguía. Wow, ¿se imaginan ustedes qué podría haber dicho? ¿Qué pudiera decir un pastor de nuestros días? Wow, ahora sí voy a llenar la iglesia. Hijo, voy a hacer una iglesia, mega iglesia, con toda esta gente que me sigue. Eran seguidores. ¿Creen ustedes que todos los seguidores son verdaderos creyentes? Y entonces le seguían multitudes, dice. Y Jesucristo no se entusiasmó y dijo, hijo, qué bueno toda la gente que está salvándose. No, fíjense lo que les dijo. Dice, entonces Jesús dijo a la multitud,
si alguno de ustedes quiere ser mi discípulo, ¿se fijan qué diferencia hay entre ser discípulo del Señor y ser nada más un seguidor? Todos ellos eran seguidores, pero ahora les presentó el reto de la salvación. Le dijo, ¿quieren ser mis discípulos? ¿Quieren que verdaderamente yo sea su Señor, su Maestro, su guía? Debe negarse a sí mismo. Fíjense, la primera condición dice, debe negarse a sí mismo. Tiene que abandonar su propio camino, tomar su cruz cada día y seguirme en obediencia. ¿No es este el verdadero evangelio? ¿Con cuál evangelio creen ustedes que más personas hagan profesión de fe? ¿Con este o con el que les dije primero? Con el que les dije primero, ¿verdad? Cualquier persona dice, sí, yo quiero recibir a Cristo. Pero ya cuando se presenta las condiciones de un verdadero evangelio, ya más personas decir, ay, tengo que negarme a mí mismo, tengo que decirme a mí mismo, a mis deseos, a mis planes, a todo lo que a mí me gusta, decirle no por decirle sí a Cristo. Debe la voluntad de Dios que está revelada en la palabra, tiene que ser mi prioridad número uno más que lo que yo deseo, lo que yo quiero. Ay, no, eso está difícil. Y tengo que abandonar mi propio camino, mis propios planes, mis propios deseos y cambiarlos por los planes de Dios y los deseos de Dios. Y tengo todos los días que estar dispuesto a morir. Cada día, morir es tomar la cruz, quiere decir que es un sacrificio a muerte, como Pablo dijo, dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo, la vivo por la fe en Cristo Jesús, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, ahí es lo que es el verdadero evangelio, que tomo la cruz, yo me crucifico diariamente, decir, no mi voluntad, la tuya, Señor, y te sigo a ti en obediencia, cueste lo que cueste, así me cueste la vida, así es. ¿Qué le pasó a los apóstoles? ¿Verdad que ellos pasaron de ser seguidores a ser discípulos de Jesucristo y les costó la vida? ¿Sí o no? A todos les costó la vida seguir a Cristo. Vino la persecución y no apostataron. Se mantuvieron firmes y murieron por la fe. ¿Usted estaría dispuesto a morir por la fe? O luego diría, pónganme la señal, pónganmela ahorita, yo no quiero problemas, ni quiero sufrimientos, ni quiero castigos, ni nada, ya pónganmela al cabo. ¿Qué es? ¿Qué es? No es nada. ¿Qué daño me va a hacer? Entonces, aquí vemos, ¿verdad?, cómo dice la palabra de Dios. Ahora, este es el versículo 24. ¿Okay? Versículo 25 dice, si tratas de salvar tu vida aferrándote a ella, la perderás. Pero si entregas tu vida por mí, la salvarás. ¿Qué eso es lo que pasa, verdad? Que, no, pues es que yo quiero ser cristiano, pero a mi manera. Que eso es a lo que se le llama el cristianismo de buffet. ¿Verdad que usted cuando va a un restaurante de buffet, usted escoge lo que quiere y lo que no quiere? Así también del cristianismo. No, esto no me gusta, esto que dijo el pastor no me gusta, pero esto sí me gusta, esto no, esto sí. Y forma uno su propio cristianismo de buffet, lo que uno quiere nada más. Y lo que no le gusta, lo que le molestó algo, no, afuera, yo no creo en eso, Pero el Señor dice, no, si tú tomas esa actitud, pues allá tú, pero te vas a perder, porque no cumpliste con el versículo previo, de negarte a ti mismo, seguir a Cristo en obediencia, sino que ahora tú quieres que Cristo sea el que, como quien dice, afloje sus expectativas. Y Cristo, tú tienes que ser realista, yo no soy perfecto y esto y lo otro, y empieza uno a usar todas
la mentalidad humanista y termino con un Cristo que me aprueba todo lo que son mis deseos carnales, mis deseos humanos, todo. Él lo aprueba porque yo no soy legalista, como el pastor ese, ¿verdad? Que nomás venimos a la iglesia y nos hace sentir mal. Entonces dice, si tratas de salvar tu vida aferrándote a ella, la perderás. Pero si entregas tu vida por mí, la salvarás. Y luego en el siguiente versículo, hace esta declaración que es una pregunta, dice, para que nosotros la meditemos retrospectivamente. Dice, ¿y de qué te beneficias si ganas el mundo entero, pero te pierdes o te destruyes? Dice, ¿de qué es la gran ganancia de ganar todo el dinero que querías ganar, de ganar placeres, fama, seguridad en esta vida? Todo, dice, ¿de qué te sirve si vas a terminar en el infierno? ¿Cuál fue la ganancia? Díganme ustedes, ¿habrá alguna ganancia si va a terminar uno en el infierno? Nada. Hay personas que dicen, no, pues yo no quiero ser cristiano porque pues a mí me gusta esto, y a mí me gusta esto, y a mí me gusta lo otro, y yo no lo puedo. Bueno, pues allá usted. Y muchos quieren hacer su cristianismo, ¿verdad? Decir, bueno, yo sí soy cristiano, pero yo escojo lo que sí, lo que no, y todo es de acuerdo a mis deseos carnales. A mis deseos carnales no les voy a decir que no, sino que voy a buscar la manera de cómo excusarlos bíblicamente. Pero Jesucristo dice, no, ¿de qué te beneficias? Y luego nos dice una de las características de un falso cristiano, de un verdadero cristiano, en el siguiente versículo. Dice, si alguien se avergüenza de mí y de mi mensaje, el Hijo del Hombre se avergonzará de esa persona cuando regrese en su gloria. Si una persona se avergüenza de decirles ahí a los compañeros de trabajo, en la escuela, a la familia, ¿sabes qué? Yo soy cristiano, yo nací de nuevo, yo no practico esto, yo no hablo así, yo no creo en esto, eso. Y mira, yo te invito a que vengas para que escuches el Evangelio, déjame yo presentar. Si una persona no tiene vergüenza de claramente hablar acerca de su fe, lo más posible es que es evidencia de que esa persona es un verdadero cristiano. Pues si una persona tiene vergüenza de presentarse como cristiano y hablar de Cristo y querer la salvación de los perdidos que le rodean, pues lo más probable es que no sea cristiano. Yo no lo puedo saber, pero le estoy diciendo lo que dice la Biblia en cuanto a las probabilidades. Dios sí lo sabe con seguridad. Y usted tiene que saberlo con seguridad, saber exactamente cuál es su condición espiritual de usted. Lo tiene que saber y no dejarse engañar y después termine oyendo lo que el Señor Jesucristo dice, apartados de mí, no los conozco. No te conozco, apartados de mí, pero ¿cómo que no me conoces? Si yo estuve en la iglesia y hice eso, sí, pero nunca tuve una relación personal contigo. Tuviste religión, pero no una relación personal conmigo. ¿Sí? Entonces, tenemos nosotros que asegurarnos, ¿ok? Vamos a inclinar nuestro rostro. El Señor le quiere dar la oportunidad a usted a que verdaderamente nazca de nuevo, que verdaderamente usted le entregue con compromiso su vida a Jesucristo, que usted verdaderamente pueda decir, Señor, me niego a mí mismo, quiero comprometerme verdaderamente a seguirte a ti como mi Señor, mi Maestro, mi guía y mi Salvador. Si usted reconoce que necesita nacer de nuevo y quiere en esta hora nacer de nuevo, entregarle verdaderamente su vida a Jesucristo, hacer ese compromiso de una verdadera fe en obediencia a Jesucristo, yo le puedo ayudar guiándolo en una oración, pero necesito saber si usted quiere hacerlo.
levante su mano ahí donde está. Y entonces eso me dará señal de que lo guíe ahorita en una oración. ¿Habrá alguien que quiera verdaderamente entregarle su vida a Jesucristo para ser discípulo de Jesucristo? Que Él sea su Salvador y Señor de su vida. ¿Habrá alguien levantando la mano? Quiere decir que todos ustedes se consideran que son verdaderos, genuinos cristianos. El reto es a que lo mostremos, hermanos. Que lo mostremos con nuestros frutos. Con nuestros frutos. Que no se avergüence del Evangelio, porque es el poder de Dios para salvación. Te damos gracias, Padre Celestial, en esta hora, Señor, porque hemos aprendido acerca de esta profecía de la apostasía, la gran apostasía que vendrá y que sucederá antes de la venida de tu Hijo, y que vemos cómo está, Señor, sucediendo poco a poco, cómo se está formando este escenario para darle la bienvenida al anticristo a este mundo. Ayúdanos, Señor, a que nosotros siempre podamos estar en el lado correcto, que verdaderamente demos muestras de una salvación genuina, al no avergonzarnos de ti, al no avergonzarnos de tu palabra, al no avergonzarnos del Evangelio de salvación, y al estar día a día orando por las personas que están alrededor de mi vida perdidas y compartiendo con ellos también tu poderosa palabra, que es la única que puede transformar corazones y convencer mentes. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos y para su honra y su gloria. Amén.